Un autor anónimo escribió: la zona de confort es un lugar hermoso, pero nada bueno crece allí. Bienvenidos. Hace un tiempo fui donde un buen amigo tiene una fábrica muy interesante, y aquella persona yo siempre conocía y llegaba los lunes a darle un abrazo, a saludarle, a orar por ellos y a compartir un rato. Pero recuerdo que en un momento llegaba a su fábrica de textiles y zapatería y me encantaba bajar a conocer y a compartir con las personas, a hablarles un poco y conocer qué pensaban ese tipo de personas sobre la vida y a nivel general. Pero recuerdo que siempre cuando llegaba al último cubículo había un hombre, le llamábamos Franquito. Y recuerdo que cuando llegaba donde Franquito, cada lunes le saludaba y le decía: Franco, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Y uno decía: muy bien, amigo, bien, bien, excelente, pero estoy aburrido. Su semblante claramente cada vez que iba era un semblante caído, un poco tosco, abrumado por algún tipo de cosa la cual no conocía. Y cuando charlaba sobre él y le preguntaba: ¿cómo estás?, me decía después: bueno, la verdad estoy aburrido, estoy mal. Y yo: ¿por qué? Ay, porque hoy es lunes. ¿Y qué pasa que sea lunes? Me dijo: qué pereza, queda toda una semana de trabajo. Yo siempre sonreía, pero al mismo tiempo dentro de mí decía: qué lástima este tipo de pensamiento. Y yo le preguntaba: Franquito, ¿por qué te abruma que sea lunes y tengas que trabajar la semana? David, porque qué pereza tener que trabajar. Y entonces yo le preguntaba: Franquito, ¿qué quieres hacer entonces? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sería lo ideal para ti? Y él me respondía: David, me encantaría pasar toda la semana, todos los días. Es más, quiero que ya sea viernes. Y yo: ¿por qué? Porque quiero pasar todo el fin de semana acostado en mi cama, pedir comida a domicilio, pedir delivery, que me llegue la comida, no tener ni que levantarme de la cama, que la traigan hasta mi habitación, prender el Netflix, colocar 1, 2, 3, 4 series y pasar todo el fin de semana descansando tranquilo en mi zona de confort, que nadie me moleste y haga nada. Cuando analizaba sobre esto, yo decía: ok, qué interesante poder compartir esto, ¿no? Y hasta cierta forma delicioso para el cuerpo, estar relajado, tranquilo, sin que nadie te moleste, no tener ningún trabajo y nada que hacer más que descansar placenteramente. Lo interesante de todo esto es que, como lo decía la frase, nada crece allí, o por lo menos nada bueno. Cuando hay un lugar o una pared que se encuentra sin limpiar y se descuida, un puente, comienza a salirle óxido, o comienza la hierba, la maleza, a fructiferar allí y a multiplicarse de forma negativa, y luego limpiarla es más complejo y puede que se dañe aquella estructura. Lo mismo pasa cuando como cristianos no fortalecemos el espíritu y el músculo de la fe y la misión en Cristo. Nos oxidamos y por ende terminamos siendo solamente miembros que calentamos banca. Y puede ser difícil de escuchar de pronto, ¿verdad? Pero es una realidad muy constante en la vida. Querido, cuando tú como cristiano no te encuentras vinculado a la misión de Cristo en cualquier tipo de departamento hoy día, claramente la fe se te empieza a oxidar, y ahí es cuando te das cuenta que comienzas a pasar menos tiempo con Cristo, porque comienzas a enamorarte menos y menos de aquel que te llamó a la misión. Y es sumamente peligroso para el cristiano dejar esto. Hay un texto que me encanta, el primer libro de los Salmos, primer capítulo de los Salmos, los primeros 3 versículos que dicen: bienaventurado la persona que no anda en camino de pecadores, en silla de burladores, y en el camino de escarnecedores claramente se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Algunas personas me preguntan: David, ¿cómo puedo enamorarme de la misión del Señor? Bueno, primero tienes que enamorarte del Dios de la misión. ¿Y cómo puedo hacerlo? El mismo versículo 2 nos responde: porque en la ley del Señor está su delicia. ¿En la qué? En la palabra del Señor está su delicia. Bueno, David, ¿y cómo puedo enamorarme de la palabra? Sencillo, querido, levantándote con Cristo y acostándote con Él, pasando tiempo con Él. La única forma de enamorarte de una persona hoy en día, de pronto si tienes pareja, puedes recordar cuando compartías tiempo con esa persona. Ahí conociste lo que te gustaba y lo que te encantaba de esa persona, y de pronto lo que no tanto. Pero solamente pasando tiempo, compartiendo y con una forma de comunicación podemos enamorarnos en este caso, de Dios y de su misión para conocerla también. Mira,
Hay algo bien interesante en todo esto, y es que para enamorarse de eso tienes que pasar tiempo, como lo dice el verso 2, porque en la ley del Señor está su delicia, su amor. Es delicioso probarlo, pero no puede ser delicioso sino amargo cuando no pasas tiempo con Él. Pero ¿cómo puedes hacerlo? Porque en su ley medita de día y de noche. Todos los días tienes que levantarte con Cristo y acostarte con Él también. Mientras más pases tiempo con el Señor, más amarás al Señor y su misión y la cumplirás como propósito en tu vida. Y querido, y el Señor nunca deja un texto, nunca deja una misión para ti, como lo decíamos el día anterior, sin una esperanza y sin una bendición. Y como dice el verso 3 del primer capítulo de los Salmos, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, mas todo lo que hace prosperará. El Señor es bueno con nosotros. Claramente al cumplir la misión, como dice aquella típica frase, me es más gozo dar que recibir. Y es que claro, cuando das, tenemos que saber que en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, no solamente lastimosamente el pecado se encuentra, sino también fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Aunque ya caídos, todavía tenemos el sentir en el servir, en el amar a nuestro prójimo, así como al Señor también. Mira, hay algo bien interesante y es que te das cuenta que la dificultad te lleva a buscar más de Dios. Y yo quiero recordar claramente las épocas de antaño, como lo explorábamos en el día de hoy, en el repaso de lección de escuela sabática, la zona de confort, pero hablaremos exactamente en el tiempo de antaño, en los primeros cristianos en la tierra. Durante este tiempo hubo muchos problemas, porque muchos de ellos no querían llevar la misión. Cuando todo estaba aparentemente tranquilo, no había persecución, no querían hacer nada en algunos momentos. Pero cuando vino la dificultad, vino la persecución en la cual el enemigo intentó destruir a los cristianos, pasó algo bien interesante. Y es que entre mayor era la persecución, más se proliferaban los cristianos sobre la tierra. Entre más se perseguían, entre más personas asesinaban y entre más personas perdían la vida para que tú y yo hoy tengamos la palabra del Señor en nuestras manos, más los cristianos se proliferaban. Y es que podemos comprender, y quiero hablarte a ti en este momento, y yo quiero preguntar, muchos de nosotros claramente llegamos a los pies de Cristo en medio o durante una dificultad la cual estábamos pasando. Y es que la dificultad estipulada en los pies del Señor, es decir, no porque el Señor la envíe, sino cuando el Señor permite dificultades en nuestra vida, nos damos cuenta que no son una maldición para nosotros, sino son una oportunidad para llegar a Cristo. Hay una frase que decía, de pronto lo que pasa en ti y porque no buscas a Dios o no has llevado su misión, es porque te falta un verdadero problema en la vida. O otra frase que encontraba en un libro que leí el año pasado y decía, no desperdicies tu cáncer. ¿Cómo así, David? ¿Cómo así que no desperdicie mi cáncer si lo que menos quisiera es tener cáncer en mi cuerpo? O de pronto estoy hablándote para ti que estás con un punto maligno en tu cuerpo y dices, ¿cómo puedo yo querer a mi cáncer? No, no es que lo ames, es que el Señor va a hacer por medio de él en tu vida. He ido muchas veces a unidades de cuidados intensivos y a momentos en los que personas están perdiendo la vida y me dicen, David, ojalá hubiese cumplido la misión del Señor cuando tenía fuerzas en mis manos, porque ahora, prácticamente antes de perder la vida, es que me entrego al Señor. Queridos, así como en antaño las personas a veces flaqueaban por llevar la misión del Señor, pero mientras más fueron perseguidos, más buscaban al Señor y se proliferaron los cristianos, pues créeme que hoy día el Señor tiene una misión supremamente grande para ti que quiere cumplir en tu vida. Pero solamente tú puedes permitir llevarla hoy día a las demás personas. Mira, ¿qué dificultad estás pasando hoy en día como cristiano? De pronto estás pasando por vituperios los cuales te nublan la vista y definitivamente no te dan ganas de seguir cumpliendo la misión de servir en tu iglesia, de servir a tus vecinos, de llevar la misión, de llevar un libro a las personas que te rodean y de decir Cristo viene pronto. Pero justo allí es cuando más tienes que buscar al Señor de rodillas, más amar su palabra, enamorarte de Él y que la misión sea una viva realidad en tu vida, porque el Señor te dice una vez más,
No será fácil, pero yo estoy contigo. Quiero finalizar con un breve punto de aquellos hombres como Pedro Baldo, los valdenses, o los Juanchos que le llamo yo, grandes hombres que sirvieron a Dios como Juan Hus, Juan Wycliffe, Juan Calvino, que permitieron y proliferaron en el Evangelio en medio de la dificultad. Hoy en día no estás con nosotros, claramente perdieron la vida, entregaron sus vidas en pro del Evangelio, pero la sangre de ellos, al correr por la tierra, fue de bendición para que muchas personas conociesen el Evangelio, y probablemente ellos fueron canal de bendición para que tú y yo hoy día conociésemos las maravillosas verdades de Dios en nuestras vidas. Tú puedes ser un canal de bendición para muchas personas, pero el Señor necesita que hoy le digas: aquí estoy, Señor, quiero ser parte de tu misión y quiero llevarla a las personas. Allí donde estás, te pido que inclines el rostro y pidámosle al Señor que nos dé su sabiduría y que seamos sensibles a su misión. Querido Padre, Señor, gracias porque tú sigues siendo bueno con nosotros, nos amas, nos has entregado una misión gigantesca. No es fácil, es difícil, pero contigo hasta lo imposible podremos realizarlo con tu poder. Envía tu Espíritu Santo que nos instruya, nos llene, nos capacite, y que así como en antaño Pablo, Pedro, todos estos apóstoles llevaron una carga la cual no fue fácil, pero contigo será claramente llevadera para cumplir la misión en todo el mundo para que Cristo venga pronto por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, una vez más ha sido un honor para mí poder compartir contigo estas verdades de la lección de nuestra escuela sabática, charlar un poco sobre ello y comprender lo que el Señor de forma práctica quiere para nosotros. Comparte este contenido, gracias por los que se siguen sumando a esta plataforma, y quiero que coloques allí en los comentarios desde dónde nos saludas, desde dónde nos hablas, porque claramente oraremos por ti hoy, mañana y hasta que el Señor nos dé licencia. Dios te bendiga.